Vale, pues si se escucha bien, vamos a arrancar y bueno, es un placer compartir un trocito de tiempo con JJ Fernández, amigo, escritor, un fuera de serie que compartimos muchas cosas, entre ellos la afición por la escritura y bueno, también el género, y habíamos pensado de juntarnos hoy pues para hablar un poquito de nuestros proyectos, de nuestras novelas y bueno, de lo que va a deparar el futuro y luego también pues aprovechar este primer contacto con los lectores pues para que nos conozcáis un poquito de cerca. Y nada, José, ¿qué tal por Londres? Porque José está de Londres. Sí, bueno, primero, gracias por estar aquí esta tarde, un rato con vosotros. Y sí, estoy aquí, no, aquí en Londres, no exactamente, estoy un poquito fuera de Londres, porque el centro de Londres es muy grande, ¿no? Pero sí, puedo decir que vivo en Londres, estoy en las afueras. Y hace mucho calor, no creas que solamente es en España que hace calor, por cierto. Muy bien. Aquí hace un bochorno increíble por la tarde. Bueno, si nos ponéis por ahí en los comentarios desde dónde nos escucháis, pues nos hace muchísima ilusión. Mientras tanto, vamos Sí, a compartiros dos enlaces que son interesantes para nosotros y es bueno, una manera que tenemos de estar, de aproximarnos al lector es mostrando nuestra obra y ahí en los comentarios tenéis, por ejemplo, explica José qué es lo que puede encontrar en el enlace que he puesto ahí, relato gratis de JJ Fernández. bueno, pues el enlace es una precuela de la serie Crímenes Imperceptibles, que es un relato donde hago una presentación del personaje, de Jerónimo, y es autoconclusivo, es una historia. Eh, Muestro quién es, muestro un poco el estilo que tengo, el tipo de, eh, de historias que cuento, y bueno, pues se lo llamo Un crimen suicida. ¿De acuerdo? Y si les gusta, bueno, pues se puede empezar con la serie, con el primero, que es Un crimen invisible. Y eso es, básicamente. Es una de las maneras que tenemos los autores independientes de acercarnos a vosotros. Y bueno, yo por mi parte también tenéis ahí un enlace, que es un enlace para descarga de una de mis novelas, de La promesa de Ruth. Y bueno, una de las cosas que intentamos es pues que nos leáis, sobre todo los que no, tengáis el primer contacto con nosotros. Y bueno, pues si os gustan las novelas estaremos encantados de que os vayáis sumando al catálogo. Mira, nos están escuchando, viendo desde Asturias, desde Barcelona, desde Cádiz. Wow. Da gusto ver, ¿eh? Cuando hay gente desde tantos sitios. Sí, sí. Bien, bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con José. Bueno, JJ Fernández, el nombre de autor. Yo voy a referirme a ti JJ. como José. Y bueno, José, para quien no le conozcáis, es una persona muy culta, que ha viajado muchísimo. Y que tiene publicadas varias novelas. Entre ellas me gustaría que hablaras de esa primera novela que publicaste en plena pandemia en el año 2019 y que fue un auténtico bestseller. Uh -huh. Y bueno, Una muerte imperfecta. Exacto, exacto. Una muerte imperfecta, creo que tardé unos cuantos años en escribir Una muerte imperfecta. Lo publiqué, creo que fue en diciembre de 2019 y a los 2 meses estaba entre los 100, vamos, fueron muchísimas ventas durante varios meses durante la pandemia. No me lo esperaba. Es una novela que escribí un poco el tipo de novelas que yo leía en esa época. Una novela que a mí me hubiera gustado leer, y empezó como un juego, porque realmente no tenía pensado ni que fuera a publicarse, ni que lo escribía porque me apetecía. Supongo que es cualquier lector como yo, ¿no? Que es un lector compulsivo, que nos encanta leer, pues yo creo que tienes ese gusanillo de decir, bueno, y si fuera yo el que está en la otra parte del charco, en la otra parte del río, me pongo a escribir una historia. Entonces, es un thriller psicológico, está escrito en la voz de Megan, que es una mujer inglesa, que está cerca de los 40, tiene una menopausia prematura, tiene problemas maritales, es una semana de 2006, en pleno invierno, y nada, le tocan a la puerta, en el primer capítulo le dicen que su tío, que es un
un cura católico irlandés, ha aparecido muerto en el coche. Entonces, todo apunta a que ha sido pues, una muerte natural. Y es así como lo explico y es eso lo que está pasando, es una muerte natural. Pero en la cabeza de Meghan piensa que alguien ha matado a su tío. Entonces ella empieza a buscar, hace como una especie de investigación de estar por casa, porque no es un policía, ¿no? Es una mujer que trabaja en una ¿cómo se llama esto? Una oficina de compra de viajes, ¿no? Una agencia de viajes. Una agencia de viajes, exacto, esa es la palabra. Una agencia de viajes y nada, y empieza a descubrir y en algún momento ella va buscando, pues yo creo que como hago mis novelas, ¿no? Terminan un poco en el pasado y hay una pregunta que ni siquiera sabía que ella tenía esa pregunta y luego tiene una respuesta a todo ese misterio. Esa es. Entonces, bueno, pues lo escribí, me gustó, era, no sé, como La chica del tren, este thriller psicológico que es la voz de alguien que cuenta, que piensa, que cree, se va moviendo por ahí buscando piezas, las va reuniendo, esas piezas, y de repente, ¡boom!, suelta la bomba y entonces descubre qué es lo que realmente pasó. ¿Qué pasó en ese momento? Pues yo lo que hice fue, se lo dejé a la mujer de un amigo que vino de visita aquí en Londres y dice que le encantó, que le gustó. Digo, ¿pero tú estás segura? Luego lo pasé por una corrección, le busqué una portada que me gustase y nada, lo subí, lo publiqué y me acuerdo en esa época que fueron un par de blogueros en el YouTube que hablaron de una muerte imperfecta y que les gustó, que enganchaba y a partir de ahí fue un boom. Entonces de ahí no sabía, porque claro, tú no esperas que tu primer libro tenga el éxito que tuvo Una muerte imperfecta y que lo sigue teniendo todos los días. La gente está comprando copias, está leyendo páginas. No lo entiendo. Es decir, hice lo mejor que pude hacer en ese momento. Luego ha venido la serie Crímenes Imperceptibles. Entonces, pues lo que tú quieres hacer siempre es mejorar la calidad que presentas al lector, contar unas historias que enganchen, historias diferentes que no se han visto, no se han leído antes. Básicamente, no me quiero enrollar mucho más, porque no queda mucho más largo, ¿no? Pero la tengo pendiente de leer, pero habiendo leído la siguiente, que es de la que vamos a hablar hoy, seguro que, bueno, que nos va a mantener a todos pues ahí cogiditos al libro hasta el final. Yo tengo entre mis manos este libro, fantástica novela, que también ha funcionado muy bien y que es la primera de la serie de Crímenes Imperceptibles, que se publicó el año pasado, y que José está contando las horas para ver la segunda parte, que es, bueno, en un mes. En un mes está ahí, ¿verdad? Sí, señor, sí. Sale el 18 de agosto, sale Un crimen imaginado, ¿no? Y estoy súper contento porque esta mañana le he pasado el manuscrito a mis lectores beta. Luego viene la corrección, ¿no? Pero bueno, ya he puesto punto y final de todas las veces que lo he estado leyendo, releyendo, puliendo, cambiando una palabra a otra, una frase, la escena, cómo hacerlo. Y es un trabajo muy duro y muy gratificante porque, bueno, ya he terminado. Ya lo que digan los lectores beta, haré pequeños cambios y ya puedo decir que puedo pasar a mi siguiente proyecto, que ya saldrá más adelante para Navidad. Pero sí, estoy súper contento. Igual que tú también estás con tu primero, El ladrón de sueños, que te ha ido, perdona la palabra, cojonudamente bien. Y ya nos pasamos al otro, ¿no? Que también sale en septiembre. Sí. Vamos a hablar un poquito aquí de la inspectora Escudero. Sí, mira, tengo aquí, bueno, ya quien no lo haya leído, pues bueno, este es el... Tenemos... José tiene también su copia. Es que justamente este es el que voy a leer una vez que termine, ¿no? Porque ya esta mañana he terminado con el manuscrito y ya me apetece muchísimo leer porque no he leído nada. He estado escribiendo, corrigiendo y reescribiendo otra vez. Entonces quería ponerme ya a leer un rato, una semana, cogerme unos cuantos que me quiero leer y ponerme a trabajar. Pero bueno, estás hablando tú del siguiente. Sí, bueno, el Ladrón de Miedos se publicó en mayo y la verdad es que ha tenido una acogida fantástica. Está también participando en el Premio Literario de Amazon y, bueno, es pues de las novelas más relevantes. Son de estas cosas como las que estabas hablando antes, José, que lo haces con todo el cariño. Es cierto que llevas ya unas novelas antes publicadas, pero bueno, un lanzamiento con
con un apoyo muy grande y bueno, y la verdad es que me está dando muchas alegrías en un par de meses que lleva, pues en Amazon ya ha superado las 500 valoraciones y bueno, y el feedback que estamos teniendo de los lectores, pues bueno, es una pasada. Y ahora estoy trabajando en El ladrón de barro, que es el segundo libro de esta serie. La serie está protagonizada por una inspectora, por Marta Escudero, y si el primer libro se fue a Asturias, está ambientado en Asturias, pues este segundo nos bajamos a Alicante, a mi tierra, a la Terreta. Y bueno, yo estoy pues ahora mismo pues con muchísimas ganas, os voy a mostrar algo que no se ha visto, que es uno de bueno, de las fases que tenemos los autores, ¿no? El pedir una copia de prueba. Una copia de autor, ¿no? ¿Cómo? Una copia de autor. Sí, Sí, es una copia de autor en la que vemos cómo va a quedar la portada, el lomo y bueno, y tenemos nuestras, pues, para corregir, para darle 1000 vueltas, ¿no? Entonces, muy entusiasmado. Es una novela que está también está en preventa desde antes de salir la primera. Está funcionando muy bien la preventa y bueno, yo espero que... A mí particularmente esta novela la veo mucho más potente que la anterior en muchos aspectos porque tiene mucho más velocidad, más conflicto, pasan muchas más cosas y yo creo que el lector lo va a pasar un poquito mal. Y también de agradecer, ¿no? Porque muchas veces vas escribiendo un libro y por lo menos nosotros que tenemos tantas ganas, ¿no? de hacer esa historia que guste al lector, pero luego es que te vas al siguiente proyecto y siempre le pones la misma ilusión, las mismas ganas y quieres que sea mejor que el anterior, ¿no? Tienes la serie, puedes tener a lo mejor 3, 4, 5 libros, pero siempre que te vas al siguiente, técnicamente es superior, porque tienes más experiencia en la escritura. La historia es superior. Puede gustar más o menos, depende del lector, porque eso es muy subjetivo. Pero desde luego, siempre por lógica, tus conocimientos, tu habilidad, la práctica va a hacer que el siguiente libro sea mejor. Y es justamente el mío también, el crimen imaginado, le meto mucha caña al pobre personaje, le hago pasar muy mal. Y eso es lo que tú quieres, ¿no? Enganchar al lector y que disfrute con las novelas, con los personajes. Esa es la intención, ¿no? Las ganas. Sí, y luego algo muy importante es que tú mismo escribiendo estás en tensión cuando llegan sobre todo esos capítulos finales que dices, madre mía, a ver qué va a pasar ahora, porque una de las cosas que eso te quería yo también preguntar, porque es una pregunta que nos suelen hacer muchos los lectores, es qué nivel de planificación tenemos a la hora de preparar las novelas. Yo en mi caso planifico a muy corto plazo, a 5 o 6 capítulos vistas, y luego según vaya la historia me voy dejando llevar. Entonces, lo vives muy a flor de piel todo lo que va sucediendo, ¿no? Y cuando se te ocurre algo que dices, ostras, esto yo creo que no va a sorprender al lector, vamos a buscar otra alternativa, ¿no? ¿Cómo lo haces tú, José? Yo había un autor que cuando empecé en mis comienzos me decía que yo era un reloj suizo. Es decir, yo soy no he conocido del grupo y de la gente, ¿no? Cuando nos reunimos en todos estos eventos, a alguien que planifique tan exageradamente como planifico yo. Yo creo que también es el género, porque si tú trabajas thriller, o por ejemplo es thriller psicológico, no es thriller psicológico, Crímenes Imperceptibles, ¿vale? Pero es un thriller. Yo necesito saber cómo termina, muy claramente, porque si no lo sé yo, como escritor, me costaría mucho poder ir hacia atrás y empezar con las escenas. Porque muchas de las escenas, todas las escenas, desde que empieza desde el principio hasta el final, el crimen imaginado tiene 55 capítulos, son escenas cortas. Pero las semillitas que le pongo, la forma en que se habla, que se escribe, lo que se dice en los diálogos, tiene una razón. Que quizás el lector lo pille o no lo pille, pero luego una vez que termina ya con el giro, con todo en su sitio, vuelva atrás y diga, por eso dijo esto, por eso dijo lo otro, por eso fue hasta allá, por eso pasó lo otro. Entonces, para mí, la planificación, para mí, hay otros escritores que no planifican y que les sale cojonudamente bien. Yo necesito planificarlo y tenerlo todo al dedillo. Entonces, ¿qué pasa? Que viene la pregunta, dice, bueno, si planificas tanto, ¿dónde está la creatividad? Pues hay mucha. Porque yo planifico la escena, planifico a Jerónimo,
dónde va, qué es lo que quiere y cómo termina esta escena, cómo se resuelve y qué conflicto. Pero luego la parte del matiz, de los diálogos, de lo que dice un personaje, de lo que dice el otro, de cómo siente un personaje, de cómo expresar ese sentimiento que tiene ese personaje, eso es pura creatividad que pasa en ese momento. Y luego hay partes que se van desarrollando un poquito más. Pero yo necesito saber quién es quién, qué es lo que pasa en cada momento, porque es así donde yo me siento más cómodo en el mundo que tengo. ¿No? Sí, sí, ¿no? Y conociéndote ya, yo tengo claro que tú necesitas planificar mucho. Es que me encanta. Aparte que yo vengo... Voy a contar una cosa que no la he contado en ninguna otra entrevista y aquí me voy a abrirme un poco más y contar lo siguiente. Cuando yo hice un crimen, una muerte imperfecta y fue tan requete bien para, vamos, que no me conocía mi madre y 2 amigos, quiero decir, que no nadie me conocía y se vendió muchísimo una muerte imperfecta. A veces pienso si eso fue bueno o no. ¿Por qué? Porque en ese momento yo tuve durante un tiempo muy largo, porque si miras, yo publico en diciembre de 2019, enero de 2020, ¿vale? Llega la pandemia, el confinamiento, aparecen unos vídeos con la reseña de una muerte imperfecta y empiezan a comprar un montón. Recibo mails, correos de gente, digo, bueno, diciéndome, bueno, porque claro, que si me ha pasado a mí lo que le pasa en la historia a la protagonista, yo no tiene nada que ver, yo hice es que se me olvida la palabra, research, ¿cómo se llama? Mi investigación, ¿y qué pasó? Que me bloqueé. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que me bloqueo como escritor, porque quiero crear algo igual a una muerte imperfecta, no igual, es decir, igual, pero con mejor calidad, lo que hago es que no escribo nada. Y no escribo nada durante un tiempo. No por eso no dejé de seguir escribiendo o intentar escribir, pero yo creo que ese síndrome del impostor fue muy claro. Hasta que pasaron unos años y maduró la idea de escribir la serie de Crímenes Imperceptibles. Y de cómo... Porque claro, tengo publicado el primero, saldrá el segundo, pero tengo una idea relativamente clara de lo que van a pasar en los siguientes, siempre y cuando a los lectores les guste lo que escribo, obviamente. Si no le va a gustar, pues entonces ¿para qué escribir, no? Pero sí que hubo ese paréntesis de esos 2 años. ¿Qué pasó en ese tiempo? Es que me puse de libros, de leer cómo escribir, claro, en inglés, porque no hay nada publicado, no hay mucho publicado en español, y fue un bloqueo continuo hasta que dije, hasta aquí, que la historia es buena, porque la vas cambiando, querías mejorar, querías si ese verbo era correcto, si ese párrafo, si ese empiece, ese final, ese personaje, y así no podía seguir, porque si no me iba a publicar nunca. Para que luego digan que los autores independientes no trabajan, ¿eh? O sea, pero ¿sabes lo que pasa? Que no, yo esto no lo veo... yo esto no lo veo una ficción. Empieza como una ficción, empieza como un juego, empieza como una fantasía, pero yo puedo decir a día de hoy que aunque tengo mi trabajo, porque claro, aquí todo el mundo tiene que pagar las facturas, ¿no? Y los libros no dan para pagar todas las facturas, yo puedo decir que yo no tengo una afición, yo tengo una obsesión. Creo que tocamos la obsesión. Yo voy por la calle y estoy pensando en ese personaje, cómo conseguir ese cambio que haga que impresione al lector y que diga, joder, qué bien que ha quedado. Estoy pensando todo el tiempo. Es decir, yo estoy en el La La Land, como dicen aquí en inglés, en el mundo del La La La, porque se vuelve no una afición, no se vuelve una pasión, se vuelve una obsesión para algunos. Y de hecho, y esto me lo dirás tú, no sé, pero si pasan más de 2 días, que por lo que sea, por circunstancias de la vida, yo no me puedo poner a escribir porque tengo otras cosas que hacer, no me siento a gusto. Necesito tener ese hueco donde que me dejen. Soy una persona bastante introvertida, meterme en mi hueco y seguir fantaseando y seguir escribiendo porque es como me siento a gusto y me siento bien. Y por eso digo que es más una necesidad, una obsesión, más que ese hobby de, no sé, pues a mí me gusta correr, pues si hay semanas que no podía salir a correr, pues no pasa nada. Pero con la escritura no. La escritura no. Eso no es negociable. Yo entré en el mundo de la escritura a modo de terapia.
Para mí la escritura es terapia, es meterte en un mundo en el cual te dejas llevar, en el cual eres tú y no eres tú, puedes hacer lo que quieras libremente sin tener que dar cuentas a nadie. Y es cierto que cuando estás unos días o incluso semanas, yo por ejemplo ahora me pasa, como te ha pasado a ti recientemente, que estamos en periodos de corrección de las próximas novelas, pues que tienes que abandonar la escritura por un tiempo y parece que hay algo ahí dentro de ti que cojea, ¿no? Y estamos con muchas ganas de quitarnos ya la corrección para sentarnos otra vez a escribir líneas. Tengo una pregunta que nos ha hecho Maite, que dice que ¿cuántos libros tendrá la serie? Responde tú y luego respondo yo lo mío. La serie, voy a responder de una forma diferente, porque eso es muy difícil dar un número. En mi serie, Crímenes Imperceptibles, mi personaje no es un policía, no es un detective, es un traductor que lleva muchísimos años fuera de España, ¿no? Yo he vivido, bueno, vivo aquí en Inglaterra, llevo muchísimos años en Inglaterra, he vivido en Dinamarca muchísimos años. Un crimen invisible es una vuelta a Dinamarca, un crimen imaginado, una vuelta a Valencia, donde yo soy valenciano, y luego llegará un tercero que me gustaría meterme en Londres, es decir, enseñar ese Londres que yo conozco y que no los turistas conocen, ¿vale? Porque hay cosas muy interesantes que tienes que ser de aquí o vivir aquí muchos años para saber. Entonces, la respuesta a un número en particular, sé que mi personaje Jerónimo escapó de Valencia cuando tenía 19 años. Y eso es algo que menciono en Un crimen invisible. Ahundo, me meto más en esa historia en el segundo y va a seguir ahí en un tercero también. Entonces, depende si a los lectores les gusta, sigue adelante. Yo tengo muchas historias que contar sobre este personaje, este hombre que es más joven que yo, está a finales de los 30, creo que en Un crimen imaginado cumple los 40 y hay mucha historia. Entonces, el gran misterio, eso no lo desvelo, ¿no? Pero el gran misterio de por qué él escapó a los 19 años va apareciendo en los siguientes libros. Y lo lleva hasta el final de lo que es él y de por qué se fue. Entonces tengo el tercero pensado para Navidades, ya veremos, no quiero poner una fecha en concreto, pero sí tengo una historia ya de reloj suizo de lo que quiero hacer para el tercero y pensar quizás en un cuarto ya una vez que pasen estos tres. No es una trilogía, puede quedar muy bien como trilogía, y si no puede haber un cuarto, un quinto y un sexto hasta que al lector le guste y a mí me sienta cómodo hablar sobre las historias de Jerónimo. A mí me pasa algo parecido también. La serie, en un principio, se puede alargar en el tiempo mucho, principalmente porque tenemos una inspectora de policía de homicidios que es joven y esta primera novela está ambientada en 2015, o sea que pueden haber años por delante, ¿no? Y en un principio publicaré la segunda ahora en septiembre, la siguiente va a estar para diciembre y seguramente seguro va a haber una cuarta para mayo del año que viene. Depende de cómo funcione, del respaldo que haya por parte de los lectores, de las ganas que tenga yo también de continuar con esa serie, porque es cierto que al final cuando estás trabajando con los mismos personajes, con la misma enclave y este tipo de cosas, pues igual que los lectores necesitan de vez en cuando pues oxigenarse un poquito y cambiar de lecturas, pues a los autores también nos llama la atención coger otros proyectos. Y ahora es una pregunta que no está preparada ni nada y que te la voy a lanzar, José. ¿Tienes ya pensado otros proyectos aparte de esta serie? Sí. Sí, tengo otro personaje que está tocando a la puerta y que no le quiero abrir la puerta porque sé que cuando entra aquí a mi mundo, a mi casa, Jerónimo se puede poner un poco celoso. Entonces tengo una idea de lo que puede ser, porque claro, el personaje de Jerónimo no, como he dicho, no es policía, no es detective, no lleva pistola. Eso es, no voy a decir fácil, porque puede quedar, pero en teoría la profesión da pie a que puedas ir a cualquier sitio y haces una investigación y se puede justificar. Es policía,
tiene que interrogar al personaje secundario y buscar una pieza de ese puzzle. Con el tema de Jerónimo, no. En ese sentido, él se puede ir a cualquier sitio y él es un traductor en paro, como él dice, un traductor en paro y que le gusta mucho comer y no puede controlarse, le gusta mucho pues comerse un bocadillo de longanizas o de calamares cuando está en Valencia. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo una idea de otro personaje que es totalmente opuesto y que puede ser muy interesante y que tengo ideas, pero son ideas. Entonces, quiero primero disfrutar con Jerónimo, con las historias que tengo para contar con él. Ya sé cómo puede desenvolverse ese final en el sentido de lo que le pasó a él en Valencia y cómo ha afectado a su vida, a su presente, a su pasado y a su futuro y dejado aparcado. Pero sí que creo, sin enrollarme mucho aquí, que son proyectos en paralelo. Me parece que va a llegar un momento en que Jerónimo lo voy a aparcar, no creo que le diga no para siempre, pero sí que voy a coger otro proyecto y probar con otro proyecto con unas ideas que sé que no pueden encajar con Jerónimo, porque su mundo no encaja con otras historias que tengo en la cabeza. Uh-huh. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Yo tengo 2 historias comenzadas que están ahí paradas y me pasa un poquito como tú, que en el momento en el que le abrimos la puerta, yo siempre digo que voy con 3 o 4 antenas parabólicas que van cogiendo ideas y te van llegando, ¿no? Entonces, si me programo para coger ideas para esas otras historias, pues te terminas de descentrar de lo que estás haciendo. Y a mí me gusta mucho, en las primeras novelas lo hice así, y pasa idéntico a esta serie que estás escribiendo tú. Me gusta mucho la idea de que sea el personaje al que le pasen cosas y sea él, ponerlo en aprieto y que sea él el que tenga que buscar, ¿no? Más que me gusta el policía que tiene que resolver algo, también es muy interesante, es otro género distinto, pero me gusta mucho hacerle pasar las cosas mal a la gente, dicho entre comillas, no soy malo, ¿no? Pero porque me gusta que en las novelas haya algo de denuncia social. Y entonces tocar esos temas mezclados con que le pasen a uno mismo me parece muy interesante, ya no solo para entretener, para mantener a la gente cogida a la página, sino para hacerle pensar un poquito. Que a mí, yo recuerdo en la primera novela, estaba realizando la sinopsis y lo comenté en un grupo de compañeros, José lo conoce, el grupo de Escribe, que hay gente muy maja, y puse la sinopsis y había ahí algo como de autoconocimiento, ¿no? Como de buscar respuestas. Y un compañero me dijo, dice, es que un thriller psicológico no va por ahí. Ya. Pero, sin embargo, me gusta mucho hacerle pensar al lector. Y, por ejemplo, en esta última novela, en El ladrón de miedos, ya me han escrito varios lectores que cuando terminan dicen, hostia, me has hecho pensar sobre ese tema que tratas, que en un principio no crees que va a ir por ahí el tema, pero que al final se trata. Y es cierto, me gusta hacer a la gente también que le quede me toca de cerca, porque de una manera u otra son temas que nos tocan. Sí, y eso yo creo que es el tema, pero aplicado a cómo diferentes personajes interpretan ese tema y cómo interaccionan entre ellos. Hay un tema en un crimen invisible y que se repite también en un crimen imaginado y que es un poco el tema madre dentro de lo que es la serie de Crímenes Imperceptibles, que es el tema de el autoperdón o el perdón. Es decir, hasta qué punto tú eres capaz de poder perdonar y seguir adelante. Entonces, yo creo que la serie, tú puedes leer la serie para pasar el rato, porque básicamente es eso lo que hago, ¿no? Entretener al lector con unas historias que enganchen. También fue escrito, esto no lo he mencionado, pero también fue ideado esta serie de Crímenes Imperceptibles en la época del COVID. Por eso este personaje está constantemente viajando, ¿no? Porque era un poco lo que no podíamos hacer en esa época. Entonces, a mí me gustaba mucho ese personaje que podía meterse en ese avión, como yo lo he hecho muchas veces, y poder ir a otros sitios y viajar y experimentar. Pero hay otro nivel, digamos, otra capa, que es hasta qué punto tú eres capaz de perdonar. Aquí no me refiero
solamente a Jerónimo, el personaje de la serie, sino a los personajes con los que se encuentra. Y cómo esa falta o esa inhabilidad de poder perdonar al otro crea conflictos que pueden llegar a extremos. Y algo que se autorrepite constantemente y que está en mi cabeza es esa inhabilidad de autoperdonarse. Porque muchas veces puedes tener el perdón, pero luego tú no te autoperdonas de cosas que tú has hecho, ¿no? Ese arrepentimiento. Eso está girando en Jerónimo. Que también lo pienso, el poder trabajar con otra serie que no tenga que tocar ese tema constantemente, porque como yo creo que trabajar en paralelo con otras series en el futuro sí que estaría bien, pues para oxigenarte, salir del mundo y hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la vida de Jerónimo y el autoperdón y los viajes y volver un poco a su pasado, a todo lo que le rodea, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas? Me he quedado, estoy muy profundo y filosófico, creo yo. No, es que la parte psicológica de los personajes pues es súper importante. Y ese toque que le da, yo que he leído Un crimen invisible, me gusta porque me gusta mucho meterme dentro de los personajes, ya no solamente cuando escribo, sino también cuando leo. Hay una preguntita que te quiero hacer, ¿vale? Nos estamos ya llegando al tiempo más o menos previsto. Sí. Queridos amigos, si os apetece hacer alguna preguntita, lo podéis hacer ahí en el chat, en los comentarios. Pero aprovechando que está José, y que José ha dicho, lo comenta en un principio, que me parece una persona muy culta, luego también un estudioso, bueno, es lingüista, de hecho, ¿no? Sí. Y su manera de meterse en las novelas, ¿qué crees que tiene que tener un thriller para, no sé si para funcionar o para que llame la atención? Y ¿alguna pocimita que utilices tú para ello? Pues, a ver, un thriller tiene que enganchar. Mira, o a ti como lector, ¿qué te gusta? Pues mira, yo como lector me gusta. Yo, por ejemplo, yo no te puedo decir que yo leo libros que no me gusten. Yo sé que vas a Amazon y hay como un grupo y gente, no me gusta. Yo no pierdo el tiempo porque yo, si en las primeras páginas no me engancha la historia, no solamente el personaje, porque el personaje puedes empatizar o no empatizar, es decir, te puede caer más o menos bien. Puedes empatizar con el dolor, como era el caso de una muerte imperfecta, pero yo creo que tienes que engancharte desde el principio. Desde la primera frase, tiene que enganchar al lector. Y de ahí cogerlo y no soltarlo. Eso es lo que es un thriller. Para mí. Entonces, recetas es mucho trabajo. Es mucho trabajo, es mucho probar, son muchas ideas. Eso que te preguntan, ¿y de dónde viene tu idea de esta historia? Pues no es una idea de esa historia. Esa historia tiene muchísimas ideas que se juntan, colapsan y creas esa amalgama de ideas donde creas esa historia. Pero para ser mucho más preciso es, abre un libro, léete la primera página, no te engancha, no lo leas. Es cierto, ahora entrando un poquito en el análisis cultural y generacional en el que nos está tocando vivir, estamos muy acostumbrados a la velocidad. Queremos que todo pase ya, ¿no? Que enseguida nos coja el libro, que enseguida llamemos por teléfono y esté el de la comida, el pedido que hacemos. Y yo creo que es muy importante, como decía José, hoy en día, el que la gente coja el libro, si puede ser en el primer párrafo, mejor que en la primera página, que haya una idea potente. Yo por lo menos es lo que intento hacer, que en ese momento cojas así del brazo al lector y te acompañe capítulos cortos, capítulos en los que siempre pase algo. Yo personalmente huyo un poquito de la paja que hablamos, ¿no? Hay paja porque lo que está premiando en este tipo de lectura al final es el conflicto y que sucedan cosas, ¿no? También hay que buscar un equilibrio, ¿no? Porque como digo yo, es literatura de entretenimiento. Hay otro tipo de literatura que tiene un lenguaje más, vamos a llamarle trabajado, más pomposo, que mide mucho más los detalles para otro tipo de público, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí particularmente me gusta como lector es precisamente lo que tú has dicho. Empiezo, me tienes cogido y ya no te puedo soltar.
es complicado de hacerlo y bueno, pues cuando encuentras a alguien que lo consigue hacer, pues normalmente te vuelves fiel de ello y es prácticamente también lo que estamos intentando nosotros con nuestros textos. Sí, es que sí, yo creo que es crear preguntas en el lector. Ya, la primera frase tiene que crear preguntas en el lector y yo creo que el cerebro funciona de esa forma. Cuando tú consigues que el lector empiece a hacerse preguntas, esas preguntas quiere tener una respuesta. Entonces, cuando tú pasas a la siguiente página o al siguiente capítulo, quizás le has respondido a esa pregunta, pero salen 3 preguntas más. Entonces lo vas enganchando, le vas dando un poquito de cal y un poquito de arena, pero lo tienes cogido, ¿no? Digamos que esa es la meta. Y luego, hablando un poco del lenguaje simple o el lenguaje sencillo y el lenguaje pomposo, también tengo que decir que crear un lenguaje sencillo es mucho más difícil, muchas veces, crear un lenguaje pomposo. Pues yo me puedo sentar y escribir, no yo, cualquier persona puede sentarse y escribir un lenguaje muy pomposo porque es relativamente fácil. Muchas veces escribir un lenguaje sencillo es muy complejo, muy complicado, porque como quieres que vaya rápido, vas creando unas estructuras, unas frases, un uso de palabras que intenten no obstaculizar la imaginación del lector para que siga yendo rápido en esa película que está viendo en su imaginación. Si le pones palabras tremendamente que no se utilizan, que no son tan comunes, hay a veces que lo que hace es que la mente, el lector, va parando, ¿no? Diciendo, uy, esto. Entonces hay que tener cuidado también con eso con eso de decir, no, es que es un lenguaje sencillo. Es justamente muchas veces mucho más complicado. Y escribir también novelas que sean muy visuales. Claro, muy visuales, pero no solamente visuales. También tienes que meterle el oído, el gusto, el tacto, cómo siente el personaje, cómo reacciona el personaje, cómo estás dentro de la cabeza de ese personaje. Justificar por qué hace lo que hace, aunque tú no estés de acuerdo con lo que el personaje quiere hacer en ese momento. Pero eso requiere mucho trabajo, obviamente, si lo quieres hacer bien. Sí, y hay un detalle que nos comenta Sabina González, dice que le gusta que tengan humor. También. Vale, pues el siguiente tiene mucho más humor y eso es algo que le he dicho a los lectores de beta. Miradme su humor, que no quiero yo luego que los lectores van a sentirse incómodos porque tengo los personajes que se presentan en Un crimen invisible, pues se retoman, ¿no? Entonces hay personajes que empiezan a desarrollarse más de lo que aparecieron en Un crimen invisible y son muy particulares. Entonces tengo que dejar que hablen como ellos hablan. Sí. Muy bien, José, pues hemos pasado ya de 40 minutos. Creo que hemos tocado un poquito las cositas que queríamos ver. Si te apetece decir alguna cosa más, recordamos que la novela de José se publicará el 18 está en preventa, ¿verdad? Está en preventa, lleva en preventa como un mes. Ahí está, Un crimen imaginado. Lo tengo en verde porque me gusta mucho. El primero estaba en rojo. Me gusta hacer, es la misma idea, ¿no? De portada, pero con colores diferentes. Sale el 18 de agosto. A mis lectores a los que están suscritos conmigo, pues les mandaré los capítulos, bastantes capítulos, ¿no? Unos cuantos capítulos para que lo tengan antes de que salga oficialmente el 18 de agosto. Luego saldrá en papel unos días más tarde, depende de Amazon, ¿no? Porque sabemos que Amazon a veces va un poquito a su bola. Pero sí, eso es, sí. Con muchas ilusiones, sí. Y tú también, ¿no, Luis David? Te recomiendo que leáis a Luis David. Aquí tengo el libro y que sale el siguiente, ¿no? ¿Qué día sale? Sale en septiembre, eso lo sé, pero no me acuerdo. En septiembre. En un principio, vamos a ver, tenemos una preventa puesta para el 15 de septiembre. Sí. Seguramente va a salir antes, a principio de septiembre, probablemente el día 2. Puse una fecha un poquito más larga para curarme en salud, porque por el medio tenemos el mes de agosto, tenemos que depender un poquito de la fase de corrección y de otras cosas y siempre puede ser que se alargue algo, pero vamos bien de tiempo y seguramente estará el día 2 de septiembre disponible para todos. Para aquellos que quieran adquirirla en digital, está en preventa, al buscarla en Amazon aparece, pueden conseguirla a un precio reducido comparado con el precio que tendrá cuando se publicará.
Y nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando a esta novela y a la serie. Y bueno, y José también le pasa lo mismo, que lo hablamos muchas veces, que nos encanta tener contacto con vosotros y que hacéis que este sueño, esta pasión, obsesión, en el caso de José, yo todavía no he llegado, pero un poco tenemos puntazos, ¿no? Pero sí, es una pasión muy bonita y vosotros la hacéis posible. Así que, bueno, por mi parte, muchísimas gracias a todos por la asistencia. A todos los que veáis el vídeo en diferido, también muchas gracias por estar ahí, por leernos y nada, seguimos en contacto. Y bueno, yo también, ya, pues igual que tú, oye, me lo he pasado muy bien esta tarde y que ha sido una oportunidad muy buena de poder hablar con los lectores, responder preguntas, conocer un poco el trabajo que hacemos, un poco detrás, ¿no?, del escenario, qué trabajo es el que hace el escritor. Y nada, y muchísimas gracias y gracias por invitarme, Luis David. Me lo he pasado muy bien. Nada, a ti. Nos seguimos viendo. Venga, feliz verano a todos y que leáis mucho. Igualmente. Hasta la próxima.